Como siempre, vamos a saludar por todas las bandas de este planeta Tierra. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que estáis tan lejos unos de otros, a más cercanos aquí en nuestra comunidad de Encuentros de Al-Had. Como cada semana tenemos un programa de maravilla y nos da mucha alegría que vosotros también estáis disfrutando de esto. Estamos esperando, hay mucha gente entrando a este punto. Vamos a empezar ya con la presentación del día de hoy. Como siempre, voy a partillar con vosotros mi ecran. Y estamos hoy en el encuentro de Al-Had número 42. Cuando esta actividad nació, no pensábamos que íbamos a llegar a tantos encuentros. Además, tenemos planos para muchos más de 50. Así que a prepararse cada Al-Had para venir ante nosotros a visitarnos en estos encuentros de Al-Had. Vamos a ver que vamos a tener el próximo Al-Had 11 de julio, ladino hablantes, la última generación. Sobre esto van a hablar el doctor Devinar, que será el Balabai por el Strum Center de la Universidad de Washington, con su musafir de Nueva York, Benny Aguado. Vamos a ver qué nos contarán sobre esta última generación. Esto siempre en nuestra hora habitual, el próximo 11 de julio, y vos esperamos aquí para esta interesante actividad. Como siempre, si querés mirar este programa cuando se escapa o darlo a conocer a otras personas que no entraron, si querés mirar un encuentro anterior, que todos los sujetos son muy interesantes y de las pocas cosas que nos quedan enteramente en judeo español y en jaquetía, en ladino y en jaquetía, porque también tenemos encuentros en nuestra lengua hermana. Esto lo vas a encontrar en sfarad.com, Raya TV. Aquí vas a ver todos nuestros 41 encuentros pasados y cuando este va a escapar, también lo vas a encontrar ahí. Si nos querés dar vuestra ayuda para poder continuar con los costes de los encuentros de Al-Had, siempre serán bienvenidos y, por supuesto, voy a regraciar a todos los que cada semana nos dan su ayuda, chica, grande, todo nos es bueno para poder continuar, como vos dije, con estos encuentros. Vas a poder ir a sfarad.com, Raya Encuentros, y ahí vas a alcanzar el modo de darnos vuestra ayuda y vuestro dono. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro encuentro de hoy. Judíos norteamericanos y su ladino Balabai será el Rab Nisin el Nekabe por la Hermandad Sefaradí y nuestra querida musafira, la profesora Gloria Asher, que va a estar con nosotros. Hola, bienvenido, Nisim. Merci mucho, Liliana, merci mucho. Siempre es un honor muy grande para mí de estar aquí con vosotros y poder hablar de temas que son de interés para todos nosotros, de cosas que es un poco de historia o cuentos que afitaron o tantas cosas que hay en la historia nuestra. Yo quería, antes de introducir a la persona tan importante a la que vamos a hablar con ella hoy, hablaros un poco de por qué es tan importante esta persona. Yo te voy a decir que antes de, puede ser 25 años, yo estaba morando en la Florida, en Miami, y estaba yo vine a un cal que se llama Maguen David. Cuando que entré allá, yo no sabía esto, porque estoy mirando a los nombres que están en las paredes y todos los nombres eran nuestros. Y yo no me podía creer. Allá había Mitrani, había Maya, había todos estos nombres que son sefaradíes, jalís. Y bien,
había un señor que era el presidente de la Keilah, que se llamaba David Emanuel. Este nombre es un nombre muy importante, Emanuel, en la historia judía de Estados Unidos, de los sefaradíes. Pocos saben esta historia, pero es muy importante este nombre. Y bien, este señor David Emanuel, no sé si de ainda está en vida, me habló un poco en español. Y para mí esto me fue un poco de sorpresa. No sabía yo, no tenía yo conocido judíos que venían de el Imperio Otomano, quiero decir, de antes de 100 años, que vinieron a este lugar, Estados Unidos, y que los hijos de ellos hablaban español. Yo le demandé a él, ¿de dónde hablas judeo español? Me dijo, yo ya nací aquí. Además, mis padres vinieron de la Turquía, del Imperio Otomano, y me contó un poco de este cuento tan importante. No me podía yo creer. Le dije yo, ¿otros hablan español? Me dijo, muchos de nosotros hablamos español de ainda. Él puede ser entonces tenía 70 años, 75 años. No era mancebo. A mí esto me vino como una cosa muy interesante y al mismo que me vino, no me podía creer que había este modo de cosa. Años después, cuando que estaba morando en Nueva York, topé a otras gentes. El doctor Johalio fue el primero de los que topé, y él me llevó a otros que topé, otras personas, que todos hablaban de ainda español nuestro. Esto es antes de 15 años, 20 años. Ahora muchos de estas personas ya no están en vida. Doctor Jalio, muchos años que nos viva. Y bien, me trajeron a la hermandad sefaradí y estoy viendo ahora, entendiendo lo que afectó, lo que hubo en los nuestros que vinieron a Estados Unidos antes de 100 años, antes de 90 años, y hicieron sus vidas aquí en este grande país. Y bien, la historia muestra, la sabemos pocos, y cale que nos ambecemos mucho más de esta historia de los sefaradíes que vinieron a las Américas. Es una historia muy interesante. Se hicieron muchas cosas, fraguaron sociedades, fraguaron hermandades, fraguaron cales, todos ellos, en Nueva York, en New Jersey, en Seattle, en Georgia, Atlanta, en California, en la Florida. Y esta historia no se conoce mucho. Ahora, bien, estamos nosotros laborando con la Hermandad Sefaradí de Sephardic Brotherhood y estamos haciendo justamente esta labor que queremos que no se pierda esta historia, por una parte. Por otra parte, estamos topando que la comunidad nuestra de ainda está ahí y estamos topando que podemos hacer de esta Keilah que viva y que hablemos todos y que nos topemos. Y ahora lo que estamos topando es una cosa más hermosa de ainda, que la Keilah muestra es más grande que solo Estados Unidos. La Keilah muestra está en México, está en otras partes como Afilu, Perú, o, como decir, Montevideo, y ahora justo Argentina, que es un placer muy, muy grande ver que estamos todos conectados, que esta conexión no se está perdiendo, que se está haciendo más fuerte, justo con estos encuentros que son tan importantes. Merci mucho a ti, Liliana, y a Marcelo por esta labor tan especial que haces. Y ahora, por el modo de esto, una persona como Gloria, la historia de ella, los cuentos que nos va a contar, son de importancia muy grande por lo que ella, lo que ha vivido, el judeo español que ella habla. Ella es una chica que viene del Bronx. Sí, Gloria, del Bronx de Nueva York, y nos va a hablar un poco de estas cosas.
Bienvenida, Gloria. Un placer muy grande de que estés con nosotros. Muchas gracias, Rapnesim, que me invitaste, y muchas gracias a Liliana y Marcelo también. Es un honor para mí celebrar esta fiesta de nuestro país con vosotros todos. El 4 de julio, Día de Independencia de Estados Unidos. Vamos a hablar un poco más de esto a la fin, Gloria, que quiero entender de qué te es tan importante a ti este día. Gloria, cuéntanos un poco, antes que naciste. Yo nací en el Bronx, New York. Esto es la ciudad de New York. Y hay 5, se llaman boroughs. Son como ciudadicas. Sí. Y the Bronx, el Bronx, es uno. Y el Bronx era muchos judíos habían allá originalmente. Muchos judíos en New York, de toda la ciudad entera. No solo en el Bronx, en Brooklyn, en Staten Island, en Queens, en todas las partes de la ciudad. Gloria, Sí. ¿puedo demandarte qué año es esto que viniste? Sí, vergüenza no es. Eso nací en 1939. Esto, como decía mi madre, era el año de la Exposición Mundial, World's Fair en inglés. No decía nunca del empecillo de la Segunda Guerra Mundial. Es Jalí Sefaradí, esto queremos todo, siempre lo positivo. Esto es muy importante que dices Sí. esto. Como los sefaradíes pensamos positivo. Sí. El tiempo, la mayoría del tiempo, ¿sí? Que queremos ver este modo de pensar más y más. Díceme, entonces, hermanicas tienes? Yo tenía una hermanica que se llamaba Rita, de bendita memoria. Se murió antes que nací yo. Se llamaba Rita porque la madre de mi padre se llamaba Rosa y ella era la bojora. Es por eso que se llamaba Rita. Sí. Yo no tenía este mazal. Yo me llamo Gloria porque una pariente, mi tía Matilde Benforado, quería una hija y no tenía solo hijos. Y mi madre decía, ahora Gloria va a ser. A ella le placía mucho el nombre Gloria. Yo cada que me llame Miriam. Sí. ¿De qué Miriam? ¿De qué Miriam? Miriam Avram Ganon era mi nona, la madre de mi madre, y ella era, yo sé la segunda hija, ¿no? Cada que me llamaba Miriam. Sí. Ella era curandera, bailaba, cantaba, hacía poesías y era curandera no solo para damas, para seres humanos, para animales también. Maravilla. Sí. Bien, antes de que, porque el otro día que hablamos, Gloria, me dijiste un poquitico de ella. Yo quería sentir más de ella, que me dijiste que ella era bailadora, que hay otras cosas que hacía. ¿La conociste? Sí, hay muchos cuentos y yo no la conocía, no conocía a ningunos nonos, porque mi madre era, aquí puedes ver a Miriam con un nieto. No Sí. sabemos qué nieto era. Está sentada allá. Sí, ella era una persona muy libre también. Sí. Y había en nuestra familia uno que no solo que se convirtió al cristianismo, mas sus papás. Su papá se hizo. Sí, y vino a visitar a los parientes y todos, no entres aquí. Y mamá María, ven, qué hermoso, siéntate, quieres café. Y los otros parientes le dijeron, Miriam, ¿cuál lo hiciste? ¿No viste cuál está trayendo? ¿No viste cómo se hizo? Y ella dijo, es la misma persona. Lo quiero bien. Y Ancina era. Era con la familia. Sí. Sí, valorosamente, es
4 de julio aquí y nadie labora y aquí está uno laborando afuera, está haciendo un poco de ruido. Perdón. Ma no puedo hacer nada, está laborando. No sentimos nada, no siento nada. No sintiendo. Ok. Bien, esto es muy interesante que nos estás contando esto. Ella moraba en Estados Unidos, ¿sí? Ella, la nona tuya. Sí, la familia entera vino de Izmir, la familia entera. Mi madre era criatura y habitas la foto. La hijita allá era mi madre, ¿no? Sí, la hijita que estamos... Esos son mis genitores. Sí. Ahora, si nos puedes contar, Gloria, tus genitores de dónde vinieron, de Estambul, de Salónica, de Izmir, ¿de dónde vinieron? Todos los dos vinieron de Izmir, que se llamaba Smirna en aquel tiempo, solo de partes diferentes. Mi madre de Crego Belabakche y mi padre de Yostepe. Y mi madre decía, Yostepe, estos son los hillbillies, los no educados. Siempre había chacas en nuestra familia, siempre. Y mi padre decía, me vas a nombrar. Esto. Entonces, Gloria, ¿ellos se casaron en Izmir y después? No. Mi madre vino, como se puede ver en la foto, creo que la foto era de aquí, de los Estados Unidos. Ella era criatura y mi padre era mansevico cuando vino. Él vino solo. En primero vino el que escribió el diario, mi tío Alfredo. Sí. Y mi padre vino después, solo. Sí. Ama, la familia entera vinieron a vagar, vinieron a Estados Unidos. Sí. Y entonces tu madre y tu padre, ¿ande que ellos se conocen? ¿Sabes? En una boda. Mi madre contaba y mi padre contaba. Es dos cuentos diferentes, ¿no? Esto es como mi padre decía, y había esta mujer que vive de enfrente y ya demandaba a los otros, ¿quién es esta? ¿Quién es ella? Y dijo, es muy rica. Es muy rica, es buena, vate de ella, puede ser que... ¿no? Y mi madre, esto es su cuento. Mi madre contaba, había este manzavico un poco flaco, asentado allá. No sé, puede ser que es jazino, que es malo, que está malo. Y dos cuentos diferentes. Y mi padre decía, me engañaron. No es rica del todo. La verdad es, mi madre se asemejaba mucho a mi pariente Fortuna. Y Fortuna era rica. Fortuna. Y por esto creyeron que ella era rica. Sí, pero esto es solo chacas, Era tan grande amor no vi en mi vida entera como mi madre y mi padre. Cuando ella estaba mala en el hospital y él estaba conmigo aquí en Hyannis y ella estaba en New York y él decía, no me quieres decir. Ya está muriendo, puede ser que se murió tu madre. No me quieres decir. No, papá, no es verdad. Está en el hospital. No. Ya vinimos con mi amiga hasta Helena Lepenes de bendita memoria, que se murió hay 2 años ahora. Ellos turcharon allá de Hyannis a New York. Quién sabe, 4 o 5 horas para que vea a mi padre que mi madre estaba viva. Y él la vino y ella estaba mala en el hospital. Y él dijo como la expresión de su cara con tanto amor, como estaba mirando esto fuera. Y ella me dijo, ¿de qué no dijiste que iba a venir? Ni me pené.
Es un amor muy, muy grande. Yo tengo mazal que nací en una familia entera, ancina, ¿no? Muy hermoso, Gloria, muy hermoso. Gloria, yo quería demandarte, entonces, el judío español que tú hablabas, en casa hablabas judío español. Ellos hablaban, mi madre decía siempre, y es bueno que estoy diciendo en este día el 4 de julio, ella era patriota americana, casi fanática, y ella me decía, no hables esta lengua, tú sos americana, nacida aquí, cada que no hables, nunca, nunca. Me permitía cantar un poco y decir refranes, hablar, no, no, esto no. Y no hablé. Años y años no hablé. Sentía mucho, porque mis parientes y los vecinos y todos hablaban. Yo nací como hija regalada y estaba allá callada en el cantón, sintiendo a todo. Y me enamoré de esa lengua del empecillo. No sé de qué. Mi madre decía, no sé de dónde viniste, de dónde saliste tú. Sí, entonces no hablabas, además todos hablaban, Sí, tus genitores. sí. Díceme, entonces las gentes, todos los que moraban de la casa, los vecinos, todos eran sefaradíes, judíos, que hablaban. Muy pocos. En esta casa, en este edificio, grande edificio, quiero decir el nombre porque esto era mi casa tantos años, es 1420 Grand Concourse en el Bronx, New York. Y allá habían la más grande parte ashkenazis, pocos cristianos y una familia más sefaradí. Sí, sí. Y la vecindad entera era ancina. Y allá habían sefaradís, entre nosotros, no. No habían muchos. No había muchos. No habían muchos. En la calle, íbamos a encontrar, y allá en la calleja sentía la lengua también. Sí, la sentías. Esto es por modo de que en los sefaradíes entonces hablaban todos español nuestro. Sí, sí. Sí. Y los Yiddishim ¿qué hablaban los Yiddishim? ¿Cómo hablabas con los Yiddishim? Hablaban en inglés, me creo. ¿Cómo hablabas con los Ashkenazis? Yo no hablaba mucho como criatura. En inglés ya habían ashkenazis que hablaban, los más viejos hablaban solo yiddish. Sí. Cuéntanos un poco de esto, Gloria. ¿Cómo era esta relación, se dice, entre los judíos sefaradíes y los ashkenazíes en este tiempo? No es muy hermoso. No es muy hermoso. Algunos ashkenazimos aceptaron como benalames, como otros judíos. Sí. Algunos ashkenazis, muy pocos, decían, oh, sois los reyes, sefaradís, esto es. Y la más grande parte decían, no sos judíos. Y estás comiendo, ¿cuál estás comiendo? No estás comiendo gefilte fish. No comes gefilte fish, no comes estas cosas, knish y estas cosas. No sos judíos del todo. Y ya puedo sentir gritando y haciendo ansina. Oh, wow. Sí, eso es un recuerdo no muy hermoso para mí. Y de quiero decir que tengo problemas cuando siento esta lengua. Ya sé que es lengua judía y es para ellos, es como para mí el español nuestro, ansina es. Esto que no era fácil, los judíos sefaradíes, ashkenazíes, no había
este modo. Ahora ya se trocó un poco. O Un poco, sí. Quiero decir que los cristianos, los pocos cristianos nos aceptaron sin problema, piscín. Y los italianos decían, comes berenjena, a vosotros vos place bailar, cantar, sois de los nuestros. Eso es muy interesante esto, por modo de que con los cristianos los miraban ellos a los sefaradíes, a vosotros como judíos, entendían que eran judíos. Sí, sí. Sí. Ma no importa, decían, no importa. Judíos, no judíos, eso es la cultura más de la religión, era más importante para ellos. Sí. Y puede ser para, no quiero decir para mis genitores, pero puede ser. Sí, sí. Contamos un poco más de la vida tuya cuando que eras chica, a la escuela que te fuites, cómo era la escuela. Tú hablabas inglés, me creo, cuando que viniste a la escuela. Sí, sí. Ya hablabas inglés. No te- Hablaban inglés en la escuela. Sí, 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 seguro. Fueron escuelas públicas. sí. Sí, es todas, PS 64, Wade Junior High School 117. Digo en inglés porque Ancina fue Bronx High School of Science, y para entrar allá había examen. Y después estudié en Hunter College, y después en la Universidad de Bonn, Alemania, con estipendio Fulbright, tenía más y después a la Universidad Yale. Sí. Muy hermoso. Y ahora en Sephardic Digital Academy y Colbert Amal Learning Center Santa Fe, etc. Ahora te voy a demandar por modesto. Mira, yo sentí unas veces de unos que los muestros sefaradíes que vinieron a la escuela cuando que eran chicos y no hablaban más que español muestro. Oh, Y cuando que vinieron a la escuela no entendían lo que mira aquí. no, este no es lo que te No, no es ya te conté, ya vos conté de mi madre. Habla inglés. No, esto no. Para mi madre era ancina. Mi Sí. madre vino con solo judeo español y un poco francés y un poco esto, y mismo un poco hebreo. Inglés no. Y venían la camareta a la lección con todas otras criaturas y están hablando esta lengua que no entiendo. Y ella se dijo decir para sí, es esta lengua. Aquí, cada que hablas esta lengua. Y ella se empezó tanto que en 2 años se hizo presidente de la clase. Tío. Entonces, Wow. Ahora, Gloria, la parte de la tradición judía, en casa o afuera de casa de los sefaradíes, ¿cómo era? ¿Cómo era tradicionales? ¿Eran en casa de la tradición judía? ¿Hacían muchas cosas según el judaísmo? las tradiciones, una cosa, por ejemplo, para Pesach, Sí. Pesach eran 3 cosas, decía mi madre: comer masá, cantar el cabritico y hacer sodar y bimbuelos, y eso es Pesach. No hacíamos ni ceder. No había sede. No, y yo me envejeci de los otros, de las otras criaturas que hay ceder, está bueno. Demandé a mi padre y él dijo, ¿ya quieres? Ya lo voy a hacer, Y hizo una vez y hacía perfectamente y tan hermoso. Para ellos puede ser que no era tan importante. Es 2 cosas. Para mí hay 2 explicaciones. Una explicación es que cuando se murió la primera hija, Rita, Sí. perdieron sus fe y esto es una cosa. Otra cosa es, aquí, como decía mi madre, ya estamos en otro país. Es todo otras cosas, es de
old country, ¿no? Del otro país. Eso ya decimos. Sí. Eso era. Y no tenían mucho, no sé cómo decirlo, pero para ellos el cal y jajames y hazanes y esto todo, no mucho. Para mí, al revés, siempre Esto me es muy interesante. fuimos alcalde sefaradí del Jajam Emasher Murciano, que era cerca de nosotros, y fuimos. Mi madre me truchó 2 veces, esto es, día de Shabbat, porque yo quería caminar solo unas calles y estás allá. Y yo me encanté. Oh, wow. Esto fue una cosa muy hermosa. Y íbamos a cada Kippur a Sherit Israel con metro, ¿no? Sí. Y abajo. No en el cal hermoso que todos conocen, pero abajo, sin ventanas, sin nada. A mí me agradaba mucho y siempre me acuerdo como todos se levantaban a la fin de Kippur y todos sin comer, sin beber tantas horas y todos con voz fuerte. El Nora Alila, el Nora Alila. Y esto me agradaba mucho y no entendía nada. Pero años después me embecé y cantaba esto para los elevos en la Universidad Tufts. Esto me es increíble. ¿Te recuerdas otras cosas del CAL que te placieron tanto te placieron otras cosas? ¿De qué te plació tanto el CAL, Gloria? Ni yo entiendo todo de esto. Eso, el CAL y la religión judía, las tradiciones, esto. Y otra cosa, una vez me dieron para el cumpleaños un regalo, un juguete, un yugo, quién sabe cuál, y no me placía. Y dijeron, merquimos en la botica allá, Joe's Bookstore, es una botica judía, y puedes tomar otra cosa. ¿Cuál tomé? Una Biblia. Y después merquí una mezuzá para la puerta. Mi madre decía, si te hace placer, está bueno. Ma yo digo, beso la mezuzá y arroba pitas. Esto fue, me transmitieron los valores. Sí. Esto es, con esto todo, y es una grande ironía, sobre todo mi madre, porque ella decía estos refranes y esto todo, el Dios no ajarba con 2 manos, ¿no? 100 años en cadena es más mejor de 1 hora debajo de la tierra. Sí. Ninguno muere si el Dios no quiere. Y eso todo me transmitieron los valores y después cuando conocí al Rambam y me enamoré de él. Esto es otra historia, otro cuento. Ya vi en Rambam y en la Biblia misma, esto decía mi madre, mira, esto decíamos, esto es todo. Yo tengo los valores, yo tengo todo, no tengo una educación judía formal, pero me dieron mucho. Es increíble lo que estás diciendo. Y sobre todo, cada que vivas como Ben Adam. Sí. Esto es lo más importante. Sí. Y esto es verdad. El judaísmo de nuestros genitores lo tenían adentro de ellos, no podían quitárselo, no podían quitarse de ello. Y yo me creo que muchos de nosotros vivimos este judaísmo que era tan hermoso,
y lo vimos de ellos y nos lo bebimos con los hoyos y nos entró a nuestros corazones. Yo me creo mucho, mucho esto. Sí. Hace parte de la persona. Y mi Sí, madre no decía, oh, no está bueno, judío. No, era, como se dice en inglés, agnóstica. Puede ser que hay, crees que hay el Dios, puede ser, pero siempre decía, con el nombre del Dios, y yo digo siempre, si quiere el Dios, eso tengo de ellos, sí, eso tengo de ellos. sí, maravilla. Muy, muy hermoso, muy hermoso. Curioso. Es curioso, ama, mira lo que es. Mira lo que es, lo que nos vino a todos nosotros. Nos vino un judaísmo muy hermoso que me creo que en ti lo estamos viendo, ¿sí? Y que lo vives, que lo tienes en el corazón, lo tienes. Esto es muy, muy Y hermoso. ellos vivieron encina, vivieron según estos valores. Yo me Eso creo es que muy importante. todos Sí. nosotros tenemos esto, que nos dieron esto nuestros genitores. Es una cosa muy, muy grande, muy grande. Quería demandarte ahora, trocar un poquitico y demandarte ahora de la labor, la vida de laboro que hiciste. Tú te fuiste a la universidad, te hiciste profesora, te hiciste. Hice el doctorado en Yale y después me fui a Pichin a la Universidad Tufts como profesora de lengua y cultura alemanas. Alemanas. Alemanas, ¿Cómo? sí. Y eso es cuento, eso es todo cuento. Sí, empecé con francés. Sí. Y después tuve como sujeto principal en Hunter College inglés y latino como otro sujeto. ¿Los genitores tuyos hablaban francés? Un poco, Un poco. un poco. Y para ellos, mi padre se fue a la Alianza, ¿no? Alianza Israelita Universal, ¿no? A las escuelas de la Alianza. No le agradó mucho que decía, yo sé francés, ¿no? Eso es una cosa muy importante para ellos, para él. Mi madre cantaba en francés también, sí. Y en Junior High School 117, y habían dos posibilidades de hacer una lengua, una otra lengua, francés o hebreo. Y yo quería todos los dos. Cada que de chistes, y mi madre y mi padre decían, ¿qué hebreo? ¿Quién quiere hebreo? Francés. Y francés. Y hebreo, esto es para más después. Y entonces alemán de Ainde. ¿Cómo viniste a hablar alemán? Sí, y esto es, a mí, ya te conté que inglés era el sujeto principal en Hunter College. Sí. Y mi profesora favorita, Ernestine Gulick, creo ahora de mi memoria, ella una vez citó una cosa, tomó un libro en una lengua que no conocí. Y para mí, en aquel tiempo, para mí, todo que es bueno es francés. Y puede ser que es provenzal, que no entiendo nada, puede ser que es provenzal. Y después de la lección me fui a la profesora y muy orgullosa, yo sé todo. Lo que citaste, lo que me dates, esto es en provenzal. Y ella dijo, qué ignorante, no sabes nada, esto fue alemán. Alemán, es hermoso. Ya me fui, en verano, me fui a la escuela para empezarme el alemán, 6 semanas. Ajá. Y me agradó tanto que hice cursos, esto fue después del segundo año de college. Y 2 años me quedaron. Sí. Y ya cumplí inglés y latino y todo. Y también hice mucho alemán.
Y después me dijeron los profesores, oh, tienes talento, puede ser que, que puedes hacer Fulbright, tener este tipo de stipendio. ¿Cuál estás diciendo? No entiendo nada del alemán. Es solo, no, hace. Y no quiero hacer. Y ellos me dijeron, hazlo para mí. Y para mí los profesores como dioses, ¿no? Ok. Y ahí sí, y tuvimos algo. Tenía Fulbright, me fui allá un año y ahora ya puedo hablar más o menos como una que nació allá. Increíble, increíble. Sí. Alemán, me ¿Cuánto- agradaba mucho y la gente, esto quiero decir porque muchos creen que es al revés, para mí esto fue la primera vez que fui, que decí a mis genitores. Ni a summer camp ya me fui, ¿no? Eso, Gloria, ¿cuántas lenguas hablas? no, te dije, no muchos. Inglés, alemán, judeo-español, vuestra lengua, y francés un poco, francés cada que me eches en París, ¿no? Esto es. Ahora, No puedo ahora en francés. Y hablaba muy bien. Y me fui al Centre d'Art Dramatique en New York para los que quieren hacerse, que quieren no hacerse, quieren practicar cómo hacer piezas de teatro y esas cosas. Y me agradaba mucho. Gloria, ahora el tiempo nos está un poco... quería yo demandarte, ¿en qué punto vienes a hablar judeo-español? Si no hablates en casa, si no hablates... ¿Cuándo que estás hablando judeo-español? Y ahora estás empezando judeo-español, ¿justo? Sí, gracias a Dios. Sí. ¿Y de dónde vino esto? Sí. En el año, ya te conté que siempre me enamoré de esta lengua y siempre me daba cosas y estas cosas, pero no hablaba. En el año 1999, el 16 de mayo, esto es aniversario muy importante para mí, me encontré en persona con Matilda Cohen Serrano. Ella estaba en Lynn, Massachusetts, cerca de Boston, donde estaba yo, y vino para asistir, para estar allá cuando parió su hija, Leora, al Ijico, que se graduó ahora de Yeshiva University. Esto es años antes. Y una vecina le dio a Leora un artículo en el jornal donde estaba yo sobre mi herencia sefaradí, no sé cuál. Y Leora pensó de sí para sí, es bueno para mi madre, una que habla, no hablaba, ella no sabía. No, esto. Y me llamó a Tufts y después me llamó. Yo no quería encontrarme con Matilda porque era una grande persona y no tengo buenas experiencias con grandes personas, con personas famosas. Ya son buenos en sus libros, pero en persona no son benevolentes. Ellos quisieron, Matilda me llamó en Tufts y en ladino naturalmente, y yo aló, y yo estaba hablando y yo sin pensar, sin apercibirme, estaba hablando por la primera vez en mi vida. Y eso fue, y nos encontramos en persona este aniversario en Lynn, Leora, el 16 de mayo de 1999, y nos vimos de enfrente y no sé, amistad inmediata. Nos hicimos amigas. Ella me miró y dijo, Gloria, y yo, Matilda, y nos abrazamos.
esto es único en mi vida. ¿No? Y ella te dijo por Sí, empezar. y ella ya pasamos el día entero hasta la noche en juntos. Tenemos mucho en común, mismo las datas, los años de nuestras vidas. Ella nació en el mismo año, tenemos mucho, somos hermanas en corazón, en la alma. ¿No? Y ella me dijo, sos profesora, ¿de que no empezas la lengua? Y yo le dije, no puedo hablar. Pues estás hablando. Tenías todo adentro, esto me dijo, tenías todo adentro estos años y ahora está saliendo. Tenía razón. Y justo en este año salió su libro de estudio, y yo la traducí del hebreo, no del hebreo, del ladino, hebreo no sé mucho. Era hebreo, ella estaba en Israel, y está en Israel, para sus elevos hebreo, ladino hebreo. Y yo hice la traducción. Esto es curso de judeo español en paréntesis ladino para principiantes. Y hay para adelantados también, y esto estoy haciendo con una eleva que escapó principiantes. No me puedo creer esto. Mira, Gloria, eres, como decimos, una inspiración. Todos que están pensando que se tiene que empezar una lengua cuando que son mancebos. Ahora, Sí, mostrocates todo, Gloria. para bueno, espero, para bueno. Para bueno, mismo que una persona ya pasan unos años, empieza a hablar más tarde, a hablar español nuestro. Muy, muy importante es sentir esto. Y mis elevos de cada etnia, de cada religión, habían musulmanos, cristianos, los que tenían ashkenazíes, y todos se enamoraron de esta lengua. Nuestra lengua tiene no sé cuál, ¿no? Atira a la gente. También ashkenazíes. Sí, muchos ashkenazim. Y no tengo nada, ya tengo, como se dice, ya tengo muy buenos amigos que son ashkenazim. Es verdad, ¿no? Es verdad. Por seguro. Gloria, muchos elevos, ¿cuántos años de elevos tienes? ¿Cuántos años? De elevos hay. Muchos años de elevos, muchos elevos ya tuviste. Muchos elevos, sí, muchos. Ya hice el cuento y me olvidé. Ya hice para ese Día Internacional de Jane. No sé con números, pero siempre habían muchos. Es por esto que ya ofrecí el primer curso cada semestre. Yo quería hacer 1, 2, 3, 4, eso, no. Hice el primer curso cada semestre, y si querían continuar, ya hice otros cursos. Y esto todo con alemán y literatura nórdica y esto con. Maravilla. Mira, valorosamente el tiempo está un poco... Liliana, tenemos unos pocos puntos de AIDA, que queremos hacer una demanda importante para ti. Mira, estamos todos tan encantados. Es una cosa maravilla, Gloria. Te voy a sentir. Yo quiero mercarte a ti para traerte a mi casa y tenerte conmigo. Muchas gracias. Yo quiero venir. Sí, claro. Sí tienes unos puntos, claro que sí, no hay problema. Sé que lo que vas a demandar también va a ser muy interesante. Muy interesante, Gloria. Gloria, quería demandarte. Me dijiste una cosa que me quitó loco antes de unos días que te hablé, por un diario. ¿De quién es este diario y cuál lo estás haciendo por este diario? Sí, eso es el diario de mi tío Alfred, que nombré. Él vino a los Estados Unidos en primero con su hermano Albert, todos los dos, antes de mi padre, y él escribió un diario de su viaje en el año 1915 de Smyrna a New York.
Y se melda como un chico, ¿conoces el film Pirates of the Caribbean? Es así, ¿no? Es largo. Mucho humor y todo. Y vos puedo citar una cosa porque esto es, al verso la fin del diario está escrito: mil gracias a Dios y a los Estados Unidos que me salvaron, puedo decir la vida. Y estaba pensando a estas palabras y en vuestro encuentro a la fiesta de hoy, y me vino una poesía que vos quiero cantar, porque según la música de John Philip Sousa, Stars and Stripes Forever, más o menos. Sí, ahora, antes de que nos cantes esto, Gloria, yo quiero demandarte, ¿cuál lo vas a hacer con este diario? Oh, se va a publicar, gracias al Dios. ¿Lo vas a publicar? Finalmente, sí. ¿Es largo? ¿Son muchas páginas, Gloria? No, pocas páginas, puede ser 60. Y eso es todo escrito a mano en vuestra lengua, en letras latinas. ¿Y lo vas a publicar en la lengua nuestra y en otra lengua, en inglés, puede ser? Sí, yo traducí todo. En las dos lenguas, Dos lenguas, sí. Sí. Y espero que se va a realizar este proyecto. Eso es muy importante. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba? ¿Él cómo se llamaba? El diario, ¿cómo se llama? El diario. El tío, ¿cómo se llamaba? El tío, Alfred Asher. Y él escribió, él firmó a la fin Alfred, no firmó Alfredo. Vuestro hermano, Alfred, y muy hermoso. Y eso quería, la página no salió bueno. Bueno. Ahora queremos sentir, Gloria, esta poesía tuya que escribiste. Tú escribes poesías, justo. Sí, poesías y cantigas también me vienen. Bien. La más grande parte en latino, en vuestra lengua. Bien, Gloria, entonces queremos sentir esta poesía que dijiste con este cante que ibas a decirnos. Y ahora. Sí, ahora. Te cantaré. Sí, eso es, espero. Mil gracias al Dios y a los Estados Unidos en tu diario así escribites. Después de tantos pasajes cumplidos, te salvaron la vida de chites. Viva mi patria, buen cumpleaños. Viva la lengua, la nuestra también. El Dios que las guarde de dertes y daño. Y que hemos de buen coraje, diremos amén. Amén. Esto es. Gloria, qué placer muy, muy grande de haber tenido este honor grande de hacer esta entrevista a ti, tenerte como Musafir. Y yo quiero agradecer muy mucho a una persona que está allá asentada, que se llama Jake Kohena, que él me dijo que llámala, Gloria. Él fue el que me dijo, llámala, Gloria. Gracias a Dios que fue. Okay. Regracio a Jake y regracio, como siempre, de siempre, a Liliana y a Marcelo por esta oportunidad de estar hablando aquí con vosotros y tener un día tan hermoso de hablar contigo, Gloria. Merci mucho, Nissim. Gloria, eres una maravilla. Gracias, muchas a Jake que te encorajó a llamar a Gloria. Ama, estos encuentros no serían de maravilla si no estuvieras vosotros todos, los musafires, los balabayes y los musafires de cada semana con vosotros aquí, que hacen de estos encuentros un sabor de boca tan dulce que no podemos creer. Gloria, yo tengo una demanda para ti que Rav Nissim no te hizo. Tienes ahí un personaje contigo que nomás estoy acordando el nombre,
Amael entiende ladino, ¿será el único ejemplar que entiende ladino? Está durmiendo ahora, se llama Josepico, es mi perrico. Nació en una familia católica y lo llamaban según el padre de la mujer que tenía, Joseph Francis. Cuando vino conmigo y se hizo mi perrico, le dije, mira, ahora sos judío, sefaradí. Y sos mi perrico, cada que hables, entiendes y todo. Y él dijo, está bueno, sí. Y le agrada mucho, le agrada mucho. Cuando no está callado, le digo, callado estate, callado estate. Como decía mi madre, callado estate. Qué hermosura, qué hermosura. Ancina que tenemos y como nosotros, aunque está durmiendo, un perrico que entiende nuestra lengua. Muy Está bueno, bien, está muy bueno. Mira su pico. Está ahí atento, no sé si están durmiendo o está aquí muy atento sintiéndote a ti, que nos tienes a todos encantados. Vamos a dar unos saludos que tenemos de todas partes. Algunos elevos tuyos también están aquí, tres salidos de sentirte y los que no te conocían también nos están mandando unos mensajes que te van a placer muy mucho. Ama, tengo un mensaje que de Rachel Amado Bornik, nuestra querida amiga y también balabaya de algunos encuentros, que dice que tú también conoces sobre Runic y que le empezaste a ella que en la guía Sofía había un escrito en Runic. ¿Puede ser? Sí, sí, hay eso, sí, sí, y hay. Y creo que es Haraldur, la traducción es Haraldur fue aquí. Haraldur was here. Ama, Sí, ¿entendías este sí, modo de y hay escritura? inscripción. Sí, ya lo vi yo mismo. La primera vez que me fui a Estambul, ya demandé al hombre que nos estaba mostrando todo. Y él, ¿qué? ¿Nórdica? ¿Qué? No hay nada no hay nada de esto. Ma, yo sabía, y la segunda vez vine con una foto de, de un libro, así, muéstrame esto quiero. Y dijeron, puede ser allá. Esto fue, ya sabes qué grande qué grande edificio esto es. Y Una mezquita. yo me decía, de mí para mí, yo voy a topar. Y para toparlo no era para meldar, es solo para tocar. Si había una cosa así, y te puedes imaginar, vos puedes imaginar, yo estoy yendo a todos, ansina como una loca, me topé, ya topé. Y tengo una foto, no sé, Ande, de mí Bravo, bravo, con esto, sí, ya está, bravo. sí. Bueno, tenemos algunos saludos. Va a meldar ya que estamos buenos con la hora. Miriam nos manda buenos días de San Diego. También el Sarditi nos manda saludos de Long Beach, New York. Carlos Yebra López también nos manda saludos desde Zaragoza, en España. Silvia Al-Hadef desde Ashdod, en Israel. Oscar Ventura nos manda saludos desde Kibbutz Kabri en Israel también. A ver qué más tenemos, muchas cosas aquí. Saludos a todos de Miami, por seguro la vas a conocer. Ella es Susana Bejar y dice muy honrosa de que te engañe nuestra querida profesora Gloria y al muy preciado Rab Nissim El Nekabe. Saludosos que estés. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, saludos para todos vosotros. Nos manda Julio, el Dios que vos tenga en alza. Cojabas, Shalom y Boker Tov a todos desde Arizona. Silvia Jadem nos dice, feliz 4 de julio, como ya sabemos que hoy es la fiesta ahí. Lindas Clark dice, me place mucho ver vos, Jajam Nisim y Gloria, esta mañana de Las Vegas. Y
Dice, y al empezó de mi vida del Bronx como Gloria. Saludos de Johannesburg, de Sudáfrica. Me alegro cada Al-Had. Esto nos dice Maurice Fresco. Mira de cuántas bandas. ¿Vites por qué al empezar digo buenos días, buenas tardes, buenas noches? Todas las horas del mundo están aquí representadas con estas hermosas musafires que tenemos. Jan Stringley, saludos desde Ciudad de México. También René Martín desde París, de Gales, nos manda saludos. Maurice Fresco dice, escuchar ladino, tenemos muchos sefaradíes aquí y también en la Keila, Johannesburg sefaradí, en la congregación. Y los parientes vinieron de Rodas y de Turquía y nos manda saludos. Esto es de Maurice Fresco. Carla nos dice hola desde San Diego. Bully Hazan, también una querida amiga que está en Israel, nos dice, qué simpática Gloria, muy linda la Sean. Orit Nisim dice, maravilla oírte, me recuerdas a mi nona. Susana Bea también nos dice, qué hermoso habla Gloria, nuestra lengua. Están todos muy salidos con ti. Tenemos mensajes de Facebook y de YouTube que también nos están mirando, aunque no están en el Zoom. Están allá. Estrella Levi dice, shalom desde Buenos Aires. Omacusa dice, boa tarde. Como lo escribe, debe estar en el Brasil o en Portugal, no sé, bueno. Israel Pérez Alonso, buenas tardes a todos. Nelson Adrián Toro Quintero, shalom para vosotros todos. Un grande saludo en Al-Had. Bernard Baena, saludos a todos desde Río de Janeiro. Me placen mucho estos encuentros de Al-Had. Toda mi familia vino de Izmir y casi la más grande de los que se presentan aquí son de Izmir. Justo de esto estamos hablando antes de empezar este encuentro con Gloria, que yo le decía, todos con quienes me encuentro son sefaradíes de Izmir. ¿Dónde están los muestros de Estambul? ¿Y qué me respondiste a esto, Gloria? ¿Qué me dijiste verso esto? Sí, y los que conozco yo son todos de Estambul. Y yo sé, yo no dije, yo me siento como Ismailia del Bronx. Muy bien. Ismailia del Bronx. Ama, estamos trocadas. Yo tengo que estar ante ti para conocer más estambolís como mi familia. Y tú tienes que estar ante mí. Yo conozco muchos esmirlis y aquí ninguno es estambolí, o pocos, no voy a decir ninguno. Jay, que hablamos de él al punto hace un poco, dice, cuando vinimos en 1963, yo tenía 9 años y yo solo hablaba en turco. Esto cuando tú estabas hablando al empecillo de cuando vinieron tus parientes. Y dice, Jajam Murciano de bendita memoria ofició en mi bar mitzvah en 1967 y también cuando se casó en 1977 y también cuando su mamá murió de bendita memoria en 2003. Y lindas, claro, dice, mi madre ashkenazí y mi padre sefaradí se encontraron en el Cal sefaradí del mismo Karen Bronx que tú dijiste, lo del Jajam Murciano en 1956. Qué hermosas historias que nos vamos también conociendo, ¿no? De los que nos vienen a visitar en los encuentros de Al-Had. Oscar demanda Oscar Ventura si es de tu familia David el Necabé. Sí, David el Necabé había el hermano de mi nono, era David el Necabé. El hijo era Nisim el Necabé. Y después el nieto era David y Rolando. Y ellos somos entonces primos. Son primos. Ellos tenían el periódico La Luz. La Luz, justo. Y en Estambul tenían el GDO, antes de la... GDO, sí, y esto también.
Sí. Sí, sí, sí. Aquí fue muy afamado el periódico La Luz. Sí. Susana Bear nuevamente dice, Gloria, sos increíble, te mando un abrazo. Carla nos dice, graciosa señora. Elsa Arditi dice, y mi papú, Judá Pirosov, tenía restaurante, locanda chiquitica en el Bronx, en el mismo vecindado que tú. Mira. Muchas gracias por la presentación, Rey Jason de Cape Town. Y bueno, Susana otra vez dice, aquí estamos muchos de los elevos de Gloria que hacemos como una familia gracias a ella. Sí. Esto ya te demandé. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice, ahora Gloria está tomando lecciones de religión con Jajam Nizim cada semana en el internet, en la Digital Academy de la Hermandad. ¿Es verdad esto? ¿Estás tomando ahora lecciones con nuestro querido? Esto es la liturgia y el Sidur sefaradí. Y hacemos no solo en hebreo, que no sé mucho, pero hacemos en judeo español también, y esto ya puedo. Me place mucho como los cursos del Rav Nissim. Merci mucho, Gloria. Merci. Muy bueno, seguro. Rachel manda un saludo especial a Rav Nissim. Tenemos muchos mensajes. Voy a dar un poco más porque nos place sentir a los queridos que nos vienen a ver. Si alguno quiere tomar la palabra, también puede mandar. Betty Klein dice, yo estoy muy alegre de verte, Gloria, y de oírte. Muchas gracias a todos y saludos desde Jerusalén. También te dice Betty, muy interesante, Reujita es buena, bravo. Flora, Gracias, Betty. Flora Rodríguez López te dice, guapa. Estamos todos tres salidos con tía, te dije. Rizik dice, es un lujo español, un luxo será. Y él es un judío español ladino, eres como el aire que da la vida a nosotros. Shalom y buena semana. Sí, sí, claro que sí. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Muchos saludos. Orim Nisim, que nos manda saludos de Israel. Carla Palachi, desde Guatemala. Muy internacional estamos, muy internacionales. Y para escapar, Stella Garber, también de Río de Janeiro, nos dice, maravilloso, abrazos desde Río, una semanada bendita a todos. Y bueno, para escapar, Miriam, que dice, muchas gracias, Gloria, sos una maravilla, todo bueno que tengas. Ancina, que ya vites que nos causates a todos una muy alegre día para todos con el recuerdo que nos va a quedar sintiéndote a ti. Seguro que muchas cosas nos quedaron sin hablar, tú escribes mucho y también tienes hermosas creaciones. Ama, seguro este encuentro tendrá hermanos en algún punto no muy lejano. Muchas Te gracias. vamos a demandar por otras cosas, nos tienes que tener al corriente sobre el libro que vas a quitar con lo de tu nono. Lo diré, Tu tío es. cuando salga, sí. Nos vas a dar a conocer, seguro muchos van a querer saber. Y para escapar, le quiero demandar al Rav Nissim si quiere decir alguna cosa más, si tiene alguna cosa de encorajar a todos por la hermandad. Merci mucho, Liliana. Esto es una maravilla, estos encuentros para todos nosotros. Y bien, estamos con la Hermandad Sefaradí de Sephardic Jewish Brotherhood. Se pueden ir a esta página, Sephardic Brotherhood. Lo escriben con PH, P-I-H, ¿sí? sephardicbrotherhood.com. La Hermandad Sefaradí. Allá tenemos ahora la Digital Academy, una academia digital. Están habiendo allá muchas cosas que estamos pudiendo hacer cada semana, cada día, cada
todos los días hay una lección, hay clases. Ahora Rachel Bortnick, muy estimada, ella está dando allá lecciones de ladino, sí, que son nuevas y esto es muy, muy importante. Me creo que la maravilla de esto con como estamos viviendo ahora, que se trocó en nuestro mundo y que estamos pudiendo por modo de esta manera, este modo electrónico de hablar, vernos las caras y sentir como que no estamos lejos, estamos cerca unos de otros. Entonces, les queremos decir, vengan allá, pueden meterse a estas lecciones o meterse, hay un cuentecico, hay, ¿cómo se dice? Un newsletter. Cada viernes, Erev Shabbat, metemos unas letras allá con cuentos de Yoha, que elaboramos mucho para esto con Rachel cada semana, y unas dichas y un poco de Perashá. La Perashá que estamos metiendo allá, quiero decir que es solo de Jajames sefaradís. Yo no escribo por Jajames ashkenazís, y no es porque no son muy, muy grandes, es porque ellos ya escriben por ellos, nosotros, cabe que escribamos por nosotros. Entonces, cada semana metemos allá cosas que escribieron los jajames nuestros antes de 100 años, antes de 500 años, y lo hacemos de modo que se entienda a nuestros días, que podemos tomar lecciones importantes de cada cosa de estas. Entonces, encorajamos mucho a todos que entren allá, que miren cosas que son de la cultura nuestra, cosas que son de las vidas nuestras y que estamos pudiendo tener a nuestra comunidad más en contacto unos con otros, sentir que la comunidad nuestra tiene una vida muy, muy, muy fuerte. Sí. Merci mucho por todo lo que haces. Rav Nissim, también a Gloria por todo su labor y lo que va a continuar a hacer, seguro que nos dará placer de meldar todo sobre ella. Y vos quiero decir, no es que estamos diciendo cosas malas por los ashkenazim, solamente que estamos luchando por nuestra cultura. Somos todos hermanos, claro que sí, no es que pensamos ninguna cosa extraña, ama. Queremos pujar nuestra cultura que estuvo un poco dormida los últimos años y este es el objetivo. Con estos encuentros podemos ver en todo el mundo cómo cada uno labora mucho por hacer cosas por la cultura sefaradí en todas las lenguas. Ama, la oportunidad que tenemos aquí es de ver cuántas cosas también se hacen con y en nuestra lengua. Y esto es lo valioso, porque cada uno durante años estaba laborando solo, pushando en su lugar. Ama, ahora podemos conocer proyectos de otros, aunarnos unos con otros, a continuar y ayudar por proyectos y por muchas actividades. Así que esto me place muy mucho que acontezca aquí en Encuentros de Alja. Vos quiero agradecer, maravilla de presentación, mucho más para conocer a Gloria, mucho te gracias, mi querido Rav Nissim. Y ahora para escapar, vamos a presentar lo que vamos a tener el próximo encuentro de Al-Had. El 11 de julio vamos a tener ladino hablantes, la última generación. No creo que no. Esto nos van a contar el doctor de Vinar, que será el Balabay, y el querido Beni Aguado, que será su mudafir. Vamos a ver qué nos van a contar por la última generación y qué va a acontecer este día. Ladino hablantes, somos unos cuantos, ama cada vez con estos cursos tenemos y más. Así que veremos qué nos van a contar ellos. Como vos dije al empecillo, podéis mirar este video otra vez porque es una joya de no perder.
Cintia Gloria otra vez, lo vas a encontrar en sefarad.com/TV, junto con todas las presentaciones anteriores. Si vos querés dar una ayuda, podés entrar en sefarad.com/encontros. Y ahora sí, vos sueltamos semana buena para todos, con sanidad y alegría. Nos encontraremos el próximo Ajat. Besicos a todos. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, Gracias. y por ti yo viviré.